Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, soy Gostilian. Hoy traemos un juego grande en solitario, el Rey Planeta de NAC. Es un juego en solitario sobre la monarquía hispánica, espero que os guste. No voy a entrar muy en profundidad en los conceptos ni a explicar cartas, vamos a hacer una explicación por encima de cómo se juega, cuáles son las fases, las cosas más importantes. Con todo y con eso va a ser un tutorial largo. Pero bueno, utilizaréis después, cuando os haga alguna carta que no haya explicado, pues tendréis que consultar el manual y tal, y ya está. Tampoco, al ser un juego en solitario, estas cosas no suelen ser un gran problema. Así que no me enrollo más y vamos a ver cómo se juega el Rey Planeta. Pues vamos a empezar este tutorial con una visión general del mapa y os explico un poquito lo que tenemos por aquí. En primer lugar, tenemos las potencias extranjeras, que los tenemos en estas casillas de aquí. Por ejemplo, Francia, tenemos el escudo de Francia, un dibujito. Esto es importante porque esto es una potencia terrestre. Hay otras potencias que son marítimas, como en el caso de Inglaterra. Como veis aquí tenemos un barco. Y tenemos también la potencia. La potencia normalmente es la más baja, ¿vale? Si os salen dos números y veréis que en los eventos, en las cartas de eventos, llegará un momento en que pasarán a tener el nivel más alto, o nos puede marcar otro nivel que nos sale impreso en el mapa. Pero en principio es el nivel más bajo que se marca en el mapa. Después tenemos los territorios o naciones, que son por ejemplo Italia. ¿Veis? Esto no es una guerra, es un territorio-nación. Italia, tenemos también aquí España. Normalmente, bueno, tenemos la bandera de España de la época, de la Cruz de Borgoña. Tenemos también los virreinatos y los territorios ultramarinos. Aquí tenemos los virreinatos, por ejemplo, de América, el virreinato de Mozambique. Tenemos también los territorios, en este caso de Formosa y de las Marianas. También tenemos los asentamientos. Perdón, los asentamientos son las Marianas y Formosa, ¿eh? No es lo que acabo de decir, perdonad. Después tenemos los cargos, que son estas casillas que tenemos así. Nos pone Virrey de Indias, el gobernador de Flandes, tenemos 4 en el mapa. Y esto los colocaremos, cuando hagamos el setup de la partida, pues los colocaremos y esto podrá ir variando durante la partida. Tenemos también las guerras. Las guerras son importantes, son estos marcadores de aquí que tenemos. Aquí tenemos, por ejemplo, la de Cataluña, tenemos Picardía, el mar Océano, Ejército de Italia. Entonces aquí, como veis aquí, por ejemplo, el Palatinado lo tengo activado. Esto es una partida que tengo finalizada al final del turno 2. Entonces, por ejemplo, la guerra del Palatinado está activa y tenemos aquí pues esta ficha que marca el estado de la guerra. Con los ejércitos, aquí tenemos un hueco para el líder y aquí tenemos los ejércitos que corresponden. La de Palatinado es un poco diferente, pero por ejemplo, la de Italia, que es contra Francia, pues como veis tenemos la casilla de líder para nosotros, la casilla de líder para el rival y la casilla para colocar nuestros ejércitos. Y si estuviéramos en guerra, pues tendríamos una ficha de estas aquí que se iría moviendo para un lado o para otro. Después, cuando hablemos de las guerras, lo miraremos más en profundidad. Tenemos también la casilla Plus Ultra, que es esta de aquí. Ahora veis que hay un pirata. Podrían haber, normalmente pues habrán flotas españolas, de las Indias, el galeón de Manila. Y esta casilla representa todo lo que es el océano del mundo. Todo lo que tengamos aquí son barcos que están circulando por el mundo. Tenemos las líneas de comunicación, que son estas líneas rojas, que nos marcan qué territorios están conectados con qué otros territorios, con qué guerras, etc. Y esto es lo que es el mapa. Como veis, no tiene más componentes, es un mapa muy vistoso. Aquí tenéis el tablero de corte, que nos va a servir básicamente para eso, para tener las cartas de corte. Tenemos el espacio del amante real. Tenemos el espacio de los genios, que como veis podemos tener 4. Es importante que veáis que en la parte de abajo tenemos una numeración. Esta numeración realmente la vamos a usar solo cuando tengamos que utilizar fichas para determinar un efecto de un evento que afecte aleatoriamente a uno de los genios, a uno de los nobles o a uno de los ilustres. Cuando hablemos de ilustres hablamos de nobles y genios, de todos, ¿vale? Y tenemos aquí la parte de nobles, que lo mismo, pues los colocaríamos aquí, máximo 4. Tenemos también el príncipe de reinos, que es el heredero, digamos, que puede ser, y normalmente será enfermizo. Colocaríamos esta ficha encima para marcarlo.
Y tenemos hijos legítimos y hijos bastardos. Los hijos bastardos simplemente se les daría la vuelta para marcar que es un hijo bastardo. Tenemos el espacio del valido y el espacio de la reina. Básicamente este tablero es para colocar las cosas y tenerlas un poco ordenaditas, para colocar los ilustres. Y aquí tenemos otro tablero que es el del Consejo de Estado. Tenemos un resumen de las acciones que podemos hacer durante la partida. Aquí tenemos las 3 secciones, digamos, que nos van a dar prestigio, felicidad, etcétera. Ilustración, prestigio, felicidad del rey. Aquí vamos, yo normalmente aquí, a veces dicen que lo pongas en eventos únicos, pero a mí me gusta poner aquí cuando te dan marcadores de prestigio y de felicidad durante la partida, para acordarte los tienes que poner, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, si son de felicidad los pongo aquí, si son de prestigio los pongo aquí, para después hacer el recuento al final de la partida. Pero bueno, esto ya supongo que va un poco a gustos. Aquí tenemos el tesoro. Recordad que máximo el tesoro, esto es importante, podéis tener 12 ducados, no podéis tener más de 12 nunca, en ningún caso. Tenemos aquí el marcador de exploraciones, que va a ir avanzando conforme vayamos haciendo acciones de explorar. Aquí tenemos para marcar la unión de armas, que es un evento específico del tema de la unión de Castilla y Aragón. Lo tenemos aquí para que lo tengamos bien presente. Marcador de puntos de victoria y del turno de juego. Las acciones que tenemos disponible para cada una de las secciones, acciones reales, acciones de gobierno y acciones políticas. Aquí ponemos todo lo que tenemos en construcción, que en una fase final del turno va a entrar en el tablero. Y aquí los eventos únicos. Tenemos unos marcadores que cuando se jueguen según qué eventos, pues los vamos a ir colocando para marcar que esos eventos se han producido durante la partida. Os comienzo a enseñar las cartas. Primero os voy a enseñar las cartas de evento. Tenemos, por ejemplo, el evento de la derecha, Mecenas. Es un evento sencillo de entender porque no tenemos símbolos especiales ni nada raro. Simplemente tenemos un título y una situación que se da. Situar un genio en la corte. No tiene más misterio. Después tenemos otro evento que es Conspiración de Nobles, que aquí sí que tenemos un poquito más de iconografía. Tenemos igualmente un evento que se ejecuta, pero después tenemos aquí como una hoguera. La hoguera significa que una vez se ejecute este evento, el evento lo vamos a retirar de la partida. Y aquí tenemos un sello que nos marca cuándo entra esta carta de evento en el juego. Si tuviéramos un guión y otro número, significaría que a partir de ese segundo número, el evento desaparece del mazo de eventos. Esto pasaría también con los nobles. Os enseño también un noble. Como veis, el noble tiene cosas... bueno, no se parece a un evento, se parece a un evento en que tiene esto de aquí, pero también tiene esto que son puntos de ilustre, que lo vamos a utilizar con el tema del prestigio. Y tenemos aquí 3 características, que básicamente es la capacidad de combate para la guerra, la capacidad política y la de gobierno, que van a afectar en la partida, después iremos viendo, para según qué cosas, sobre todo cuando son gobernadores. Tenemos también pongo aquí los genios, por ejemplo aquí a Luis de Góngora y a Alonso Cano. Tenemos aquí unos puntos de ilustración, que esto nos lo va a dar al final de cada turno, después lo veremos. Evidentemente tienen un texto histórico, después pueden tener características en mayúsculas. Por ejemplo, Diego Carrillo, veis que pone leal. Esto va a tener una serie de consecuencias durante la partida. Cuando ejecutéis los eventos y las cosas, pues ya ir viendo en el manual y en la secuencia de turno cómo os va a ir matizando cositas, ¿vale? Entonces, los genios, ¿qué tienen? Pueden ser de pintura, literatura o escultura y tienen una puntuación también de su arte, digamos. Aparte de esto, tenemos las amantes, que tienen una puntuación de felicidad. En el caso de María Calderón también tiene una puntuación de artes, a más, es una característica peculiar de esta amante, y tienen una puntuación de fertilidad, que nos van a afectar a las tiradas de descendencia, como veremos más tarde. Las amantes normalmente nos van a restar prestigio, nos van a dar felicidad, y también va a pasar algo parecido con el tema del sello. Tenemos también las que pueden ser reinas. Empezamos muchos escenarios con Isabel de Francia. Fijaros que tiene la carta de dama es similar, ¿vale? Tiene características similares a la de amante. Deciros antes de seguir que me ha ayudado muchísimo este documento que podéis encontrar en BGG de Carlos Cáceres, que es básicamente un checklist, una secuencia de turno, que nos va a acompañar, nos va a ayudar a hacer un seguimiento de qué hay que hacer, una cosa detrás de otra y tal. Va muy bien porque tenemos en el juego, sí que nos vienen resúmenes de la secuencia de turno, sí que nos viene la información de cómo se hace cada cosa,
pero aquí lo tenemos todo junto y ordenado. O sea, que cuando estamos en la fase X, pues tenemos, en esta fase toca hacer esto y estas son las reglas. Y bastante resumido y con la referencia de dónde tenemos que ir al manual para ver la regla extendida. Así que os lo recomiendo encarecidamente, me lo recomendó Javi de Null y la verdad es que se hace bastante indispensable para este juego. Pues vamos a empezar con lo que es la secuencia de turno. Como veis, tenemos 3 grandes fases: fase de organización, fase de eventos y fase de fin de turno. Y vamos a empezar, pues vamos a verla secuencialmente. Vamos a empezar con la fase de organización. Primero, la creación de mazos de ilustres. Básicamente vamos a tener 3 mazos de ilustres: los nobles, los genios y las damas del rey. Os voy a enseñar el reverso de cada uno de estas cartas. Entonces vamos a tener como 2 pilas: la pila de los ilustres que están en juego y la pila de los ilustres que aún no están en juego, que están fuera de juego. Entonces, en esta primera fase lo que vamos a hacer es crear los mazos de ilustres: el mazo de genios, el mazo de nobles y el mazo de damas del rey. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? Primero, de los que ya tenemos disponibles, tenemos que comprobar que no tengan en el sello de abajo un límite. Aquí, por ejemplo, marca de 2 a 5. Significa que cuando lleguemos al turno 6, este noble, si está en el mazo, lo tenemos que retirar. ¿Qué más tenemos que mirar? Pues aparte, cuando ya hayamos limpiado el mazo de nobles, de genios y de damas del rey, tenemos que ver qué incorporamos. Si, por ejemplo, entramos en el turno 2, pues Alonso Cano entraría, porque veis que en el sello pone un 2. Significa que en el turno 2 entra. Como no tiene finalización, pues no saldría del mazo. Quedaría allí hasta que muriera o se exiliara o pasara lo que fuera. ¿Y qué más tenemos que tener en cuenta? Que aparte de la primera ronda, porque en el primer turno vamos a tener la configuración del escenario, por lo tanto esto no lo vamos a hacer. Pero en las siguientes vamos a poder eliminar una carta de ilustre. Esto no es ilustre. Vamos a poder eliminar una carta de ilustre de los mazos. Esto es así porque de esta manera nos permite que cuando robemos no nos aparezca un ilustre que a lo mejor no nos interesa. Entonces vamos a poder eliminar un ilustre antes de empezar el turno. La única condición es que el ilustre, si por ejemplo hemos entrado en el turno 2 y hemos metido a Alonso Cano, pues Alonso Cano no lo podemos retirar. Tienen que ser ilustres que no hayan entrado en este turno. Tendríamos que montar también el mazo de eventos. Insisto, en el turno 1 no es necesario porque ya nos viene configurado el mazo de eventos con la configuración del escenario. Pero en los otros turnos pues vamos a montar el mazo de eventos. Pasa un poco como con el mazo de ilustres. Tenemos también cartas con sello que nos marca cuando entra y cuando sale. Si es que sale, entra en el 2 y ya se queda. Tenemos cartas que son atemporales, con lo cual siempre van a estar en el mazo. Y después tenemos cartas con un interrogante. Esto significa que tenemos que consultar el manual para ver cuál es la condición de entrada y salida del mazo. Cada una de las cartas pues consultamos el manual y lo vemos. No voy a relatarlas todas porque son unas cuantas y sería un poco largo el tutorial. Sí que os comentaré esto, los textos rojos, cuando jugamos un evento como Lutzen, nos dice retirar intervención danesa y Brainfeld del mazo. Pues tenemos que tener en cuenta que en este momento, si no se ha hecho ya, pues tenemos que retirar esas cartas del mazo de eventos. Y también tendríamos la carta especial de inestabilidad, que como veis es un interrogante, como comentábamos. Y la carta de inestabilidad, ¿cuándo entra? Esto sí que os lo voy a explicar porque es más común. Tenemos que añadir tantas cartas de inestabilidad, o sea, retiraríamos las que hubieran y introducimos tantas como guerras estén en activo menos una. Y si hemos jugado el evento de unión de armas, añadiríamos otro evento de inestabilidad. Lo siguiente sería colocar los marcadores de acción en acciones reales, acciones de gobierno y acciones políticas, que nos van a marcar de este tipo de acciones cuántas vamos a poder hacer durante el turno. Esto nos lo va a marcar el válido. En este caso, pues en esta parte pues empezamos con Gaspar de Guzmán, el conde duque de Olivares, y nos marca lo que tenemos que colocar en cada sitio. Acciones de gobierno. ¿Cuántas colocamos? Pues miramos el nivel de gobierno de este personaje. Como vemos, en este caso es 3, pues colocamos 3 de gobierno. Espero no equivocarme de color. Vale. Acciones de política, pues colocaríamos, tiene un marcador de 2 de política, pues colocaríamos 2. Y en acciones reales que son del rey, siempre colocaríamos 4. Aquí no hay decisión posible. ¿Qué pasa? Que además, en el caso de conde duque de Olivares, esto es lo que os decía que tenéis que mirar cuando salgan, es que sale en mayúscula la palabra trabajador. Esto significa que cuando es el válido, vamos a colocar un cubo verde donde queramos. En este caso, por ejemplo, pues lo coloco aquí para equilibrar. Y este sería este paso de acción. Lo siguiente que tenemos que hacer en la fase de organización son acciones de jugador.
Esto es dentro de la fase de organización, nos permiten, como si hubiéramos jugado una carta de acciones, jugar 3 acciones. Como si jugamos una carta de acción. ¿Qué significa eso? Que son con las mismas condiciones. Lo único es que no gastamos los marcadores de acción. Estos marcadores que tenemos en el otro tablero no los tenemos que gastar. Pero tenemos la condición de que no pueden ser ni campaña militar ni embajada. Estas 2 acciones no las podemos hacer. ¿Cuál es la condición de la carta de acción? Pues ya no lo pone aquí, que podemos realizar 3 acciones de política de gobierno reales o simples, pero como máximo solo una de cada tipo. Y esto se aplica también a esta subfase de la fase de organización. A continuación vendría la elección del amante real. Como os podéis imaginar, en el primer turno no se hace, porque yo entiendo que si lo acabas de seleccionar el amante real según el escenario, no tiene sentido hacer un cambio ahora. Pero en este momento descartaríamos la amante real que tuviéramos, la sacaríamos del juego y elegiríamos entre las amantes reales que tenemos disponibles en el mazo de damas del rey de este turno. Elegimos una y la colocamos en el espacio correspondiente. A continuación nos tocaría desvelar las cartas de memoria al secreto, pero esto lo voy a explicar aparte cuando acabe todo el tutorial porque es un modo de juego opcional. Y ya entraríamos en la fase de eventos, que es el core del juego, digamos. ¿Cómo funciona? Vamos a ir desvelando eventos, vamos a irlos ejecutando. Entonces, va a llegar un punto en el que se va a acabar la ronda. Una de dos, o porque agotamos todo el mazo de eventos, o porque hemos sacado una serie de cartas que hacen que se finalice la secuencia de turno. En este caso, el número de cartas son 5 y tienen que ser cartas de acciones y de guerra total. Ahora las veréis. Entonces, lo dicho, desvelamos un evento. Piratas. Colocar un marcador de piratas en el área de plus ultra. Lo hacemos. Este símbolo, después veremos lo que significa. Siguiente evento. Acciones. Esto es una carta de acciones que os comentaba antes. Entonces, aquí voy a poder realizar 3 acciones que tienen que ser de tipo diferente, políticas, gobierno, reales o simples. Y cuando haga una de políticas, gobierno o reales, vamos a tener que gastar uno de los cubos que tenemos en el consejo. Con lo cual, si no nos quedan cubos de política, por ejemplo, no podremos hacer acción de política. Las cartas de acciones nos cuentan para final del turno, así que lo dejaremos un poquito aparte. Seguimos mirando guerra total. Comprobamos todas las guerras. Ahora veremos cómo funciona lo de las guerras. Aquí básicamente pues hacemos la comprobación de todas las guerras activas y lo ponemos aparte porque guerra total también nos afecta para finalizar el turno. En el momento que tengamos 5 cartas de guerra total y o acciones, finaliza el turno. Y bueno, pues seguiríamos sacando eventos. Pues mira, otra carta de acciones, haríamos 3 acciones. Berberiscos, ejecutaríamos el evento de berberiscos. Excelentes cosechas, ejecutaríamos el evento que es el tesoro ganado ducado. Y así básicamente esta es la dinámica del juego. No voy a entrar a explicaros todas las cartas porque sería un tostón impresionante y yo creo que lo mejor en el caso de este juego es que conforme os salgan según qué cartas, siempre evidentemente recomiendo una lectura del manual, pero después conforme os salgan las cartas, si tenéis alguna duda, consultar el manual. Lo que sí que os voy a contar es que si os fijáis, en la parte en la esquina inferior izquierda, hay unos iconos. Esto, por ejemplo, es bien, perfecto. El cuervo es muy malo. Y después tenemos otra carta, que es la paloma blanca, que es neutral. Esto es cuando tengamos que hacer pruebas de fortuna. Entonces, cuando tengamos que hacer alguna prueba de fortuna, porque nos lo pide un evento, o por una guerra, por lo que sea, vamos a revelar cartas del mazo de eventos. Imaginaos, tengo que hacer una prueba de fortuna. Y si no saco el dorado, mal, porque fallo. Pues saco, bien, perfecto, dorado. Pues la prueba de fortuna ha salido bien. Otra prueba de fortuna, pues mira, el cuervo. Esto significa generalmente muy mal. Normalmente las de fortuna buena están vinculadas a cartas buenas y las de cuervo a malas. Con lo cual, tened en cuenta que cuando hacemos prueba de fortuna y sacamos un evento, el evento no se dispara, solamente se utiliza para prueba de fortuna. Con lo cual, si os salen cuervos en las pruebas de fortuna, lo bueno es que os habéis quitado una carta mala. Y claro, cuando salga una águila dorada, dices, hostia, qué guay, pero os habéis quitado un evento bueno. También lo podemos ver al revés, ¿eh? Si nos sale un evento bueno, pues mira, ya tenemos una águila dorada menos y por lo tanto podemos tener más problemas en el futuro. Os voy a explicar algunas cosas de eventos específicos que sí que es interesante que tengamos en cuenta. En primer lugar, la bancarrota. Si en un evento nos exigen un pago y no podemos realizarlo, entramos en bancarrota. Entonces lo primero que sucede es que perdemos prestigio. Cogemos una ficha de -1 de prestigio y lo colocamos en nuestro tablero para recordarnos que tenemos que meter ese -1 de prestigio. Además tenemos que recaudar tantos los ducados necesarios para abonar la deuda. Entonces aquí podemos realizar un asiento
Después veremos lo que es un asiento, porque es una de las acciones simples que podemos realizar. Y después también podemos ganar un ducado por cada tercio que retiremos de la partida o cada flota. Ojo, que los tercios no pueden ser de naciones, ingleses, provinciales, franceses o austriacos. Vamos a ver ahora el tema de las guerras, que es bastante interesante, que lo tratemos en el tutorial. Ya os digo que no quiero entrar muy en profundidad en todo, pero hay cosas que hay que tratar. Y el tema de las guerras hay que tratarlo un poquito a fondo. Entonces, las guerras se pueden iniciar por un evento de guerra. O sea, el evento de guerra, digamos que cuando sale, puede ser guerra de Francia o guerra no sé qué, o guerra total, que nos activa a todas. Pero en el caso de una guerra específica, imaginaros pues la guerra del turco. Nos sale la carta de guerra del turco y por lo tanto tenemos que chequear esta guerra. Puede pasar también que nosotros por una acción queramos empezar una guerra o continuar una guerra o activar un frente. Son las dos vías, pero ahora me voy a centrar en lo que son los eventos de guerra. Imaginaos que nos ha salido el evento de guerra del turco. En este momento no estamos en guerra. Entonces, aquí sí que es verdad, de nuevo, insisto, en seguir el checklist porque nos va a indicar cómo proceder. En este caso no está en guerra. Pues bueno, miramos el checklist. Vale, no estamos en guerra, no hay marcador de guerra. Si estamos en el turno 1 o 2, se hace una prueba de fortuna. Si el resultado es negativo, se declara la guerra. Si es el turno 3 o posterior, se realizan 2 pruebas de fortuna. Si el resultado es negativo o neutro en cualquiera de ellas, se declara. Vale. Pues aquí nos queda claro que mediante carta de fortuna vamos a ver si se nos declaran la guerra o no. Hay una excepción, que ya nos lo marca en el checklist, que en la guerra al turco, que sería esta situación precisamente, solo se realiza siempre una prueba, independientemente del turno que sea, y los neutros son positivos, con lo cual solo con un negativo nos declararía la guerra. Con lo cual, si sacamos una carta de evento y nos sale esto, pues no hay problema. Pero si nos saliera un cuervo, nos declararía la guerra. Vamos a ponernos en la situación de que los otomanos nos declaran la guerra. Colocaríamos el marcador de guerra en la casilla de la potencia. Tengo aquí uno, lo colocamos. Vale, lo colocamos ahí. Marcador de guerra. Colocamos el marcador de evolución de la guerra en la casilla 0. El marcador de evolución de la guerra en la casilla 0. Lo ponemos aquí en medio. Puedes mover la casilla de ejército a cualquier unidad, de cualquier unidad adyacente. Pues imaginaros que yo tuviera aquí en Italia 2 ejércitos de naciones, los tuviera aquí, están en Italia. Como están conectados por aquí arriba, por esta línea, los podría mover inmediatamente aquí. Y puedo mover un noble de la corte al apartado de ejército de guerra. Entonces, aquí ¿cómo iría el tema? Voy a ver si tengo aquí uno a mano. Imaginaos que tengo el duque de Feria, lo sacaría de la corte, lo pondría a un lado de la corte y cogería su ficha del duque de Feria y lo colocaría aquí. Y ya me marca aquí el valor de guerra que tiene el duque de Feria en este caso, que es 2. ¿Qué más tendría que hacer? Tendría que colocar aleatoriamente un general de la potencia hostil que esté dentro de la franja temporal. Esto lo vais a ver porque en las mismas fichas de generales enemigos nos sale por detrás la temporalidad de cada uno. Entonces miramos todos los generales de esa facción. Aquí, por ejemplo, del 1 al 8, pues este puede salir. Si tuviéramos varias fichas, la meteríamos en una copa y sacaríamos una. Y entonces lo colocamos aquí. Fijaros que no tienen ejércitos representados en el tablero las potencias, porque tenemos la potencia de fuego aquí abajo. Y esto sería el turno si no estuviera declarada la guerra. En el caso de que ya estuviera declarada, imaginaos que, bueno, que pasamos varios turnos y tal, sale una carta de guerra total que nos activa todas las guerras activas, o que nos sale otra vez la guerra del turco. Primero comprobaríamos el número de puntos de fuerza del ejército en esta guerra o frente, para compararlos con el enemigo. Pues mirad, pues nosotros tenemos 2 puntos de fuerza y el enemigo tiene 2 también, con lo cual estaríamos empatados. Y realizamos tantas pruebas de fortuna como el factor estratégico del líder enemigo. En este caso es 1, con lo cual realizaríamos una prueba de fortuna, sacaríamos una carta. Y ya nos dicen que en función de la diferencia, si por ejemplo, si la diferencia de fuerzas es 3 o más a favor del enemigo, cualquier resultado de la prueba mueve una casilla contra el jugador. O sea que vamos a estar bastante fastidiados. Si la prueba es de 2,5 puntos a 1,5 punto, los resultados negativos y neutros mueven la casilla en contra del jugador. Significa que esto se va a mover hacia el otomano, hacia el rojo. Si la diferencia es de 1 o 0, que es el caso, solo los resultados negativos de la prueba de... ¡Uy! Se me ha ido la palabra. De la prueba de fortuna, solo el negativo haría que se fueran para ese lado. Tenéis que tener en cuenta que en guerras contra potencias marítimas, como es el caso del turco,
fijaros. Hay que contar al menos con un punto de potencia de flotas para sumar los ejércitos, si no todos los resultados neutros se consideran negativos. O sea, tendríamos que tener una flota colocada aquí para que no tuviéramos este malus. Además, en las cartas de prueba que utilicemos para la prueba de fortuna, tenemos que mirar si aparece este icono de aquí. Independientemente del resultado de la prueba de fortuna, si nos sale este icono abajo, significa que tenemos que perder un punto de tercios. Si saliera este icono, aunque ganáramos y tal, pues retiraríamos un tercio de nuevo a la reserva. Y esto sería en el caso de que nos atacaran ellos. Voy a adelantarme porque después voy a explicar las acciones, pero me quiero adelantar y explicar la campaña militar, que después me saltaré. Que es una acción de gobierno, gastaríamos un cubo de color rojo para iniciar una campaña militar. ¿Por qué me adelanto? Pues como ya tengo esto montado, veis la parte contraria, porque como veis, cuando sale la carta de evento Guerra del Turco, pues él nos ataca y solamente puede avanzar hacia aquí, la guerra. En el caso de la campaña militar somos nosotros los que atacamos, con lo cual solamente se puede mover hacia nuestro favor. Aquí hay dos opciones como antes. Si la potencia no está en guerra, declaramos la guerra. Y entonces seguiríamos los mismos pasos que hemos hecho hasta ahora. Que hemos hecho como cuando nos declaraban ellos a nosotros la guerra. Si declaramos nosotros la guerra, pues seguimos los mismos pasos. En este caso concreto ya está declarada la guerra, con lo cual iniciaremos una campaña. ¿Qué hacemos? Primero comparamos los puntos de fuerza propios y del enemigo. Estamos empatados a 2, lo único es que no tenemos la flota. Y realizamos tanto pruebas de fortuna como el factor estratégico del general español. En este caso serían 2, porque el duque de Feria tiene un 2. Aquí tenemos que tener en cuenta varias cosas. Si es Spinola, y esto lo tenemos en el checklist, no os lo tenéis que aprender de memoria si tenéis el checklist, ¿vale? Si tenéis Ambrosio de Spinola, tenéis que pagar 2 ducados. En caso contrario, se paga un ducado. Siempre que iniciemos una campaña, pagamos un ducado. Pero si es Spinola, pagamos 2. Si tiene un círculo rojo, significa que en la carta de noble tendrá en mayúscula la palabra táctico. Esto significa que los resultados neutros de las pruebas de fortuna siempre se van a considerar positivos. Si es almirante, o sea, si hay un ancla, lo que va a pasar es, si un almirante manda un ejército donde al menos la mitad de unidades son flotas, aumenta en 1 la potencia del ejército. O sea, si aquí, por ejemplo, en lugar de un tercio tuviéramos una flota, sería la mitad de unidades flotas y, por lo tanto, en lugar de 2, serían 3 de potencia. Si la diferencia, ahora ya miramos la diferencia de fuerzas. Si la diferencia de fuerzas es igual o a favor de España, cualquier resultado positivo mueve a favor del jugador. Si estamos igual o 1 a favor de España, o a favor de España en general. Si la diferencia es a favor del enemigo, por cada 2 resultados positivos moveremos una casilla. Necesitamos 2 resultados positivos para mover si es a favor del rival. Si la guerra es contra una potencia marítima, que es el caso, y no hay al menos un punto de fuerza de flota, a efectos de cálculo de la diferencia se resta 1 de mis fuerzas, con lo cual aquí iría con 1 de fuerza en realidad. Me saldría más a cuenta, en lugar de tener 2 tercios de naciones, pues tener una flota y un tercio de naciones. Con esto sí que tendría 2 de fuerza. Si además tuviera un almirante, serían 3 de fuerza. Entonces sacaríamos cartas en función de la situación, pues resolveríamos cuántas casillas nos vamos a mover a la izquierda. Teniendo en cuenta siempre que si tenemos el icono de tercio muerto, pues perderíamos un tercio si sale este icono. Ojo, si hacemos 2 pruebas de fortuna y salen 2 iconos de estos, solamente perdemos un tercio, no perdemos 1 por cada icono. Más consideraciones sobre la guerra, y esta es la sección más larga del tutorial con diferencia, pero bueno, es normal. Las guerras son una cosa importante. A favor del jugador solamente se va a mover con campañas militares del jugador. También se va a mover a favor o en contra por cartas de evento que activen guerras. Si se llega a un extremo, la guerra finaliza. ¿Qué significa esto? Que si yo llego al 2 o llego al -2, va a finalizar la guerra. Ahora explicaré qué pasa cuando finaliza la guerra. Y también se puede finalizar por una tregua ocasionada por una acción política, que después lo veremos aparte, cuando lleguemos a las acciones políticas. Entonces, cuando finaliza una guerra, imaginaos que esta guerra acaba a favor de España. Hemos llegado aquí. Nada más llegar, moveríamos la carta del general del ejército a la corte o al mazo de nobles, ¿vale? O sea que en este caso el duque de Feria quitaríamos la ficha y la carta del duque de Feria que hemos quitado de la corte volveríamos a meterla en la corte o la tiraríamos al mazo de nobles. Moveríamos los puntos de fuerza que hay en esta guerra sin restricción, los podríamos redistribuir en el mapa como quisiéramos. Retiramos el líder enemigo, lo sacamos de aquí. Sumamos o restamos puntos de victoria según la guerra, aquí como veis más un punto de victoria o menos 2 puntos de victoria.
Si es victoriosa, añadimos un punto de felicidad al rey y un prestigio a la casilla de eventos únicos. Y si es una derrota, restamos un punto de felicidad del rey y uno de prestigio a la casilla de eventos únicos. También tenéis que tener en cuenta que cuando yo finalizo guerra, yo le doy la vuelta a esto, veis que pone paz. Esto significa que no se puede volver a declarar esa guerra hasta el siguiente turno. Este marcador en la fase de mantenimiento se retirará. Después, cada una de las guerras tiene particularidades, reglas opcionales, excepciones, pero esto entre el manual y el checklist lo tenéis todo bastante bien explicado y de referencia, y no voy a entrar en profundidad cada una de ellas para que no se alargue el tutorial. Pues vamos a ver el resto de acciones. Vamos a empezar por las acciones reales y empezamos por descendencia. Fijaros que si está subrayado significa que solamente se puede hacer una vez por turno. Entonces tenemos que marcarlo con un marcador de evento o nos tenemos que acordar de que no podemos repetir esa acción. Entonces, descendencia. Tenemos en este caso a la reina y la amante real. Y aquí va a entrar el tema del factor de, ¿cómo lo llaman? El factor de natalidad de cada una de ellas. ¿Cómo vamos a empezar? Tenemos que tener en cuenta que con cada prueba positiva o neutra se va a añadir un hijo. Pero si es neutra va a ser enfermizo, con lo cual va a haber más posibilidades de que muera pronto. Entonces empezamos con pruebas de natalidad de la reina y la amante real. Pues empezamos, por ejemplo, con la reina. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer pruebas de fortuna con nuestras cartas de evento. Así que, como tiene factor 2, vamos a lanzar 2 cartas. Pues mira, la primera salió dorada, con lo cual vamos a pillar de la pila de hijos, al azar vamos a pillar uno. Nos ha salido Mariana. Y por este lado, no por este, estos son hijos ilegítimos, por este lado lo colocamos en hijos legítimos. Y haríamos una segunda prueba de fortuna, nos sale un cuervo, con lo cual no nace hijo. ¿Qué pasa? Que si fuera varón y no tuviéramos príncipe de reinos, o sea, no tuviéramos heredero, lo colocaríamos directamente en heredero. Si la prueba fuera neutral, pues colocaríamos encima o al lado el token de enfermizo, para marcar lo que tiene más posibilidades de morir. Una vez hechas las pruebas con la reina y colocados los hijos, pues haríamos lo mismo con la amante. Pues si sale cuervo, no sale nada. En el caso de que nos saliera una prueba positiva con la amante real y fuera un hijo varón, bueno, tanto hijo como hija, el caso es que los pondríamos por este lado y los colocaríamos en hijos ilegítimos. Pero si es varón, es decir, si tiene la V aquí debajo, tiene un nombre de hombre, pues ganaría el rey un punto de felicidad. La siguiente acción sería nominar amante real. Aquí simplemente lo que haríamos sería quitar la amante real actual y descartar todos sus hijos de la corte. Elegiríamos una amante real nueva y la colocaríamos. Esto nos daría un factor positivo de felicidad. Seguimos con las acciones reales. Tendríamos convocar cortes. Aquí simplemente lo que haríamos es una prueba de fortuna y si sacáramos un resultado positivo ganaríamos 2 ducados. Si sacamos un resultado neutro no pasaría nada, pero en el caso de un resultado negativo colocaríamos un marcador de revuelta en un lugar de Europa elegido al azar. Se resolverá en la fase de final de turno. Esto, los indicadores de revuelta son un poco rollo, porque va a implicar que, bueno, vamos a tener problemas en la fase final del turno, después lo veremos. Tened en cuenta que si en la corte tenemos algún ilustre con un factor de político 2 o 3, podemos repetir una vez esta prueba. Tenemos la acción de cazar, que simplemente lo único que haríamos sería añadir la carta de jornada de caza al mazo de eventos y lo mezclaríamos. Esta carta lo que nos da es un punto de felicidad simplemente. Tenemos la venta de privilegios, que lo que haríamos sería eliminar un noble de nuestra corte y ganar un ducado por eliminarlo. También tendríamos la acción de nominar y retirar genio de la corte. Aquí simplemente robaríamos la primera carta del mazo de genios y la colocaríamos en la corte si hay una plaza vacante. Para crearla podéis eliminar del juego un genio que esté en la corte. O sea que si yo cojo a Diego Velázquez y me gusta mucho y me lo quiero quedar, pues podría eliminar un genio de la corte para poder incorporarlo. Nombrar pintor de cámara. Aquí tendríamos que elegir un pintor que tuviera 2 o más de ilustración. Colocaríamos la ficha de pintor encima de su carta y tendríamos que tenerlo ya en la corte. Esto lo que le haría es inmune a las cartas de evento rivalidad y caída en desgracia. Y finalmente tendríamos la acción de perdón real, que simplemente si tenemos algún noble exiliado, con esta ficha encima de exilio, que lo tendríamos fuera de corte, evidentemente, lo tendríamos a un lado del tablero,
Con esto podríamos retirar este marcador y colocarlo en un lugar libre de la corte, en un cargo o al mando de un ejército. Si no tuviera vacantes, también podría colocar esta carta en el mazo de ilustres correspondiente. Ahora tenemos las acciones políticas, que son 3. Voy a explicar primero las 2 primeras y después entramos en nombrar embajada, que es un poquito más compleja. Nominar, retirar noble de la corte u oficio. Pues robamos del mazo de nobles disponibles el primer noble y este noble lo podríamos colocar en un cargo, en la corte, donde sea. Pero si estuviera ese puesto ocupado, la corte estuviera llena, ese otro noble pues lo podríamos eliminar eliminaríamos al predecesor, ¿vale? Pero esto sería la acción de nominar, retirar noble a la corte u oficio, ¿vale? Que podría ser un virrey, podría ser la corte, etcétera. Y es la forma que tenemos de recoger nobles del mazo de nobles. Después tendríamos la otra acción, que sería intercambiar noble entre corte y oficio, que esto significa que si yo tengo un noble en la corte que me interesa tenerlo de virrey, yo que sé, de Italia, pues en ese momento puedo intercambiar esos 2 nobles, ¿no? El que tengo en la corte con el virrey de Italia. Utilizaría también esta acción. Y la última de las acciones políticas es nombrar embajada. Esto lo que vamos a hacer es intentar una tregua o finalizar una guerra. Primero gastaríamos un ducado en nombrar un embajador a un noble de la corte. Pillaremos un noble de la corte y lo declararíamos embajador. Voy a pillar uno de ejemplo. Lo que pasa es que tiene que tener un factor político interesante. Pues podría ser, por ejemplo, bueno, no tan interesante, pero bueno, Fernando de Austria. ¿Vale? Entonces pago un ducado y este lo puedo utilizar para la embajada. Entonces lo puedo mandar a una guerra o frente. Si la guerra es contra Holanda, puedo emplear al gobernador de Flandes, o sea, como embajador. No hace falta que coja a alguien de la corte, directamente cojo al gobernador de Flandes y lo utilizo. Si es en el Palatinado, en la guerra de Palatinado, puedo utilizar al embajador en Viena. Entonces, realizaría tantas pruebas de fortuna como factor político tenga el embajador -1. En este caso, como tiene factor político 2, haríamos una sola prueba de fortuna. Si el resultado es positivo, situaríamos el estado de la guerra en tregua. El estado de la guerra, recordad que es esto, que es lo que se mueve de un lado para otro, le daríamos la vuelta y quedaría en tregua. Esto significa que ese marcador no se puede mover, se queda ahí estático. No podemos declarar campañas y si nos cae una guerra de ahí, pues no pasa nada, queda inmune. Entonces devolveríamos el embajador que hemos enviado, volvería a su puesto sin ningún problema y ya está. Al final del turno, esto volvería a darse la vuelta. Si hago una segunda embajada contra una guerra que ya tiene una tregua, en lugar de poner otra tregua, lo que haríamos sería un proceso de paz, de fin de guerra. Pero perderíamos un punto de victoria y otro punto de prestigio por acabar la guerra de esa manera. Y esta acción además no se puede aplicar específicamente al Palatinado. Si es contra Francia, tendríamos que retirar a Condé definitivamente del juego si dispusiéramos de él, ¿vale? Son de estas reglas, subreglas, que, como os digo, está en el checklist, no os vais a olvidar, pero bueno, os lo digo para que lo veáis, pero no voy a entrar en profundidad a cada una de estas excepciones. Vamos a las acciones de gobierno, ya hemos explicado la campaña militar junto a las guerras, pero vamos a explicar levar tercio de naciones y construir flota. Están un poco vinculadas, así que más o menos las voy a explicar juntas. Si levamos un tercio, lo que vamos a hacer es colocar un tercio español, que son estos de aquí, lo vamos a colocar en la casilla en construcción y vamos a pagar un ducado. O sea que no va a estar disponible inmediatamente, está disponible en el siguiente turno. Levar un tercio de naciones, gastaríamos un ducado también y colocaríamos un tercio de naciones en cualquier territorio en guerra o en guerras directamente, ¿vale? Esto nos va a permitir reaccionar inmediatamente. Ojo que el tercio de naciones lo que tiene es que tiene mantenimiento después y nos va a costar bastante más dinero. Finalmente, construir una flota es gastar un ducado y colocar una flota en la casilla de construcción. Así que recordad, los tercios españoles y las flotas se ponen en construcción y no están disponibles hasta el siguiente turno, pero el tercio de naciones está disponible inmediatamente, pero va a tener un coste de mantenimiento. Y vamos a las acciones simples. Estas acciones son las únicas que no requieren de gastar un cubo de acción. Entonces, aquí, levar tercio provincial. Serían estos tercios provinciales que, como veis, son medio punto de poder. Y lo podríamos colocar en Italia, España, en las guerras de Portugal, Italia, Berbería, Imperio Otomano o Frente Catalán. Solamente pueden estar ahí. Tienen esa limitación, pero aparecen inmediatamente en esos territorios. Después tendríamos la acción de mover una flota, tercio o ejército. Aquí tenemos que tener en cuenta que
Vamos a poder mover cualquier número de estas unidades y líderes presentes en un mismo territorio o guerra. O sea, no vamos a poder mover de forma ilimitada, sino seleccionamos un territorio y de lo que hay dentro de ese territorio podemos mover parcialmente o totalmente a otro territorio las tropas. El movimiento evidentemente tiene que estar conectado por líneas de forma ininterrumpida. No puedo saltarme territorios si no los tengo. Entonces, por ejemplo, estas tropas de aquí se podrían mover hacia aquí con una acción de movimiento. Además, tenemos la casilla Plus Ultra, que se considera adyacente a todos los territorios de África, América, a todos los territorios de Europa, excepto al Franco Condado y a la Guerra del Palatinado, que son de tierra, no hay acceso marítimo. Entonces, pero al resto de territorios son adyacentes. Los tercios provinciales solamente se pueden mover o situar en España, Italia, las guerras de Portugal, Italia, Berbería, Imperio Otomano o Frente Catalán. Y si una flota finaliza su movimiento en un territorio con un marcador de incursión, este marcador lo retiramos. Esto es importante porque hay unas cartas de incursión que nos van a hacer perder dinero, que nos van a bloquear la recaudación. Entonces, si movemos una flota a un territorio donde hay un marcador de incursión, ese marcador de incursión queda automáticamente eliminado. Una cosa más que me dejaba, también podemos utilizar la casilla Plus Ultra como puente. Es decir, si yo quiero mover un tercio a cualquier territorio, puedo utilizar la casilla Plus Ultra si es que estoy bloqueado de otra forma. Pero tengo que tener al menos un punto de fuerza en el territorio Plus Ultra con una flota para poder hacer ese movimiento. Construir una fortificación. En este caso lo que hacemos es gastamos un ducado, ganamos un punto de prestigio y colocamos una fortificación en la casilla de construcción que tenemos. Entonces, cuando toque al final del turno colocarlo, lo podemos colocar en un virreinato, en un territorio ultramarino, en un asentamiento, pero nunca en España. Por ejemplo, podemos desplegar aquí. Si desplegamos en un territorio donde ya hay uno, le damos la vuelta y entonces pasa a ser de nivel 2. Fijaros que en este caso no sería porque ya tiene una fortaleza intrínseca, ¿vale? Aquí directamente ya colocaríamos uno de nivel 2. Tenemos dentro de las acciones simples, después de construir fortificación, realizar exploración. Aquí vamos a necesitar mirar aquí la parte de exploración del tablero y vamos a hacer varias comprobaciones. Primero, tenemos que disponer en la corte o como virrey de Indias un noble con la característica explorador. Por ejemplo, Bartolomé de Fonte, como veis abajo, tiene explorador, con lo cual con este noble, si fuera virrey de Indias o si lo tuviéramos en la corte, lo podríamos hacer. También podríamos explorar si el virrey fuera, el de Indias, fuera mecenas o trabajador. Entonces realizaremos tantas pruebas de fortuna como factor de gobierno o militar tenga el noble a elegir. En este caso es todo 1, con lo cual bastante pochillo, pero si tuviera un militar 2 y un gobierno 1, pues a lo mejor tiraríamos por 2 de militar, ¿no? Entonces, una vez decidido cuántas pruebas de fortuna tenemos que hacer las pruebas de fortuna y si tenemos al menos un resultado positivo podemos avanzar una casilla. Solamente las casillas avanzan de una en una. Y recordad que como está subrayado, realizar exploración solamente una por turno. Entonces, si en este caso, si tengo éxito, pues pasaría a Amazonas. Y esto se iría moviendo. Fijaros que aquí ya tendría que elegir entre Océano Pacífico o Formosa. No puedo hacer las dos. En el Océano Pacífico, pues simplemente se moverlo aquí. En Formosa se me desbloquearía, perdería un punto de un ducado y ganaría un punto de victoria. Entonces, que decía, podemos explorar estas dos casillas. Después iríamos a Marianas, ganaríamos un punto de victoria, gastaríamos un ducado y finalmente podríamos hacer la vuelta al mundo en sentido inverso que nos daría un punto de victoria. Tened en cuenta que la exploración de Formosa y Marianas va a crear un asentamiento, entonces lo vamos a colocar directamente en el minimapa de las Indias. Vamos a coger la ficha y la vamos a colocar. Recibimos un punto de prestigio por la construcción del asentamiento y una vez creado introducimos los marcadores de las otras Indias para futuras selecciones. Recordad que tenemos una serie de fichas para poder hacer selecciones. Cuando, yo qué sé, hay una incursión en Indias, pues cogemos todas estas fichas, las mezclamos y cogemos una. Pues tenemos que tener muy en cuenta que cuando tengamos estos territorios nuevos, de incorporarlos a las fichas para poder hacerlo. Y nada, recordad que estos asentamientos están fortificados a nivel 1 y que si son destruidos perdemos un punto de prestigio. Y vamos a la última de las acciones simples, que es el asiento. Recordad que el asiento lo podemos hacer también cuando entramos en bancarrota para ganar dinero, pero lo podemos hacer como una acción simple. ¿Cómo funciona el asiento? Primero de todo, ganamos 2 ducados, pero no vamos a poder recibir después las rentas de Castilla. Esto lo vamos a repasar después cuando hagamos la fase de fin de turno. Es como un adelanto. Si las rentas de Castilla ya estuvieran comprometidas por lo que fuera, se puede declarar un segundo asiento, pero esta vez sobre las rentas de las Indias.
Se recibirían esos 2 ducados, pero renunciaríamos a cualquier ducado que en este momento estuviera pendiente de cualquier virreinato o territorio ultramarino. O sea, estaremos renunciando a todos los ingresos de Indias. Y tenemos que decir que cuando Portugal sea independiente, cada asiento que hagamos solamente nos va a dar un ducado, no nos va a dar 2. Y estas serían todas las acciones. Una vez que hayan aparecido 5 cartas de acciones y o guerra total, pasaríamos a la fase de final de turno. Entonces, en primer lugar, todos aquellos eventos que hayamos jugado, más los eventos que tengamos pendientes de jugar, los vamos a juntar, los vamos a mezclar y los vamos a poner de nuevo disponibles, porque en la fase de fin de turno, después de hacer esto con los eventos, vamos a tener acciones de jugador de nuevo, como hemos tenido en la primera fase del turno. Vamos a poder jugar 3 acciones, pero solo si disponemos de más de 3 marcadores de acciones. O sea, si nos han quedado más de 3 cubos pendientes de jugar, vamos a poder hacer acciones con 3 marcadores, con 3 acciones de esos colores. O incluso podemos hacer una acción simple sin gastar cubo, pero como máximo 3 acciones. Después vamos a tener la construcción y mantenimiento. Básicamente vamos a colocar en el tablero las unidades y fortificaciones que teníamos pendientes de fabricar en el cajetín de construcción. Los tercios y las flotas en cualquier territorio de guerra o casilla plus ultra y las fortificaciones en donde se decidió en su momento. Retiraríamos del tablero todos los tercios provinciales, los que dan medio punto, los retiramos todos y colocaríamos de nuevo un tercio provincial en España, en Italia, o en lugar de colocarlos ahí podríamos colocarlos en una guerra adyacente. Hay que decir que si se ha desarrollado la unión de armas, en España o en una guerra adyacente colocaríamos 2 tercios provinciales. Por cada 2 tercios de naciones o fracción, o sea, si tenemos 1 o 3, pagaríamos 1 o 2. Por cada 2 tercios o fracción de tercio de naciones, perdemos un ducado. Y finalmente retiraríamos del tablero guerras declaradas y guerras recién terminadas. Fase de revueltas. Si tengo en los territorios donde hay revuelta menos un punto, hago una prueba de fortuna. Si me sale a menos un resultado neutro o uno positivo, retiro la ficha de revuelta. A continuación, cada ficha de revuelta que tenga 1 en el mapa, la retiro del juego, pero retirando también un ducado del tesoro. Ahora vendría la comprobación de Indias. En este caso lo que haríamos sería revisar la casilla plus ultra. Si hubiera un marcador de pirata, lo que haríamos sería retirar una flota de la India, a menos que tuviéramos a menos un punto de fuerza. En este caso, con un resultado positivo o neutro en una prueba de fortuna, eliminaríamos los piratas. En caso contrario, tendríamos que eliminar la flota de Indias. Y ahora vendría la recaudación. Empezaríamos por la recaudación en las Indias y después haremos la recaudación en España. Entonces, tendríamos que tener en cuenta que primero miraríamos el factor de gobierno del virrey de Indias, en este caso es 2, con lo cual recaudaríamos 2 ducados. Pero esperad, primero vamos a hacer el cálculo para que después veáis cómo se recoge el dinero. Después, por cada flota de Indias en la casilla plus ultra, tantos factores como gobiernos tenga el virrey. En este caso tenemos una flota de Indias que ha sobrevivido, imaginemos que está fuera de pirata, con lo cual serían 2 más, porque es el factor de gobierno del virrey, ya serían 4. Y si tuviéramos el galeón de Manila, pues sería 1 más. Entonces, en este caso son 4 y se pueden recaudar porque tenemos 4 monedas en Indias. Recogeríamos las 4 monedas y nos las llamaríamos al tesoro. ¿Qué pasa? Que si no tengo suficientes monedas, no puedo recaudar. O sea, imaginaos que la situación es esta, por lo que sea, porque han habido incursiones y tal, pues recogería las monedas que pudiera. Ojo, porque en Mozambique también tenemos posibilidad de recaudar con la misma mecánica. O sea, tenemos ahí el dinero que tenemos que tener un ojo, pero como está al otro lado del mapa, a lo mejor no lo podemos olvidar. La recaudación en España es un poco más simple. Recaudamos 3 ducados por Castilla, 2 en el caso de que Portugal sea independiente y 1 por Aragón, salvo que hayamos jugado 2 veces la unión de armas, que en ese caso se recaudarán 2 ducados en Aragón en lugar de 1. Y después recaudaríamos en Flandes en Italia tantos ducados como el factor de gobierno del virrey, y en Flandes tantos como sea el factor de gobierno del virrey menos 1. Aquí, como veis, tenemos Flandes, el gobernador de Flandes, serían 2 menos 1, un ducado solamente. Además, si el virrey o gobernador fuera corrupto, también recaudaríamos 1 menos. Ahora vendría la fase de mortalidad de la familia real. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es, en primer lugar, es una regla opcional que podemos utilizar, poner al hijo bastardo como heredero real. En el caso de que no tengamos heredero real, o sea, príncipe de reinos, podríamos girar el bastardo y ponerlo como heredero, pero perderíamos 4 puntos de prestigio, que es bastante, la verdad. Después retiraríamos del tablero todos los bastardos en este momento
Y haríamos una prueba de fortuna por cada hijo legítimo, empezando por el heredero, el príncipe de reinos. Si hubiera un resultado negativo, moriría directamente, y si era un hijo varón, el rey pierde un punto de felicidad. Si el resultado es neutro, lo que haríamos es colocar un marcador de enfermizo. Pero si ya tiene un marcador de enfermizo, moriría, porque no puede tener dos. Así que, como veis, es bastante fácil de que se vayan muriendo los hijos. Después, el hijo varón... Bueno, sí, esto es lo que he explicado. Si el príncipe de reinos fallece, el jugador podría nombrar en ese momento un nuevo heredero, ¿vale? En este caso, como es mujer la otra hija legítima que tenemos, no podríamos nombrar heredero. Tiene que ser varón siempre. La reina también realizaría la prueba, pero solo moriría en 2 turnos diferentes en los que recibe 2 resultados negativos. Entonces, aquí, por ejemplo, si la reina recibe un resultado negativo, le pondríamos un marcador de enfermizo para marcar que le ha caído, y si cae otro, pues ya moriría, ¿no? Si la reina fallece, deberíamos nombrar otra entre las damas disponibles que tengan prestigio 0 o superior. No podemos colocar damas que tengan menos de prestigio 0. La muerte de la reina o del amante real ocasionaría una pérdida de un punto de felicidad en todo caso. Recordad que a final de turno vamos a retirar a la amante siempre, porque siempre vamos a elegir una nueva en cada turno. Si al acabar esta fase no queda ningún hijo ni hija legítimos, perdemos un punto de prestigio. Y pasaríamos a la fase de puntuación del turno. Empezamos, y siempre en este orden, iríamos marcando la puntuación de cada una de las secciones. Entonces, en primer lugar, haríamos la puntuación de ilustración, como veis en el tablero. Contaríamos los factores de ilustración de los ilustres situados en la corte, ¿vale? De los genios. Vamos a imaginar que tenemos estos 4, cogidos completamente al azar. Entonces, miraríamos los factores sumaríamos los puntos de ilustración de cada genio en la corte, que máximo son 4, pero solo contaríamos 2 genios que practiquen el mismo arte. Estos serían los puntos. ¿Qué pasa aquí? Que tendríamos 3 de pintura y 1 de literatura, con lo cual de pintura solamente me contarían 2, evidentemente los más altos. Pues 2 más 1, 3, más 1, 4. Estos serían los puntos que nos sumarían los genios. Si tuviéramos a un noble en la corte que fuera escritor o músico, en mayúsculas, añadiríamos un punto. Añadiríamos otro punto por cada noble en la corte que sea mecenas. Y miraríamos la tabla del Consejo de Estado, que es esto de aquí. Entonces, en función de los puntos de ilustración, tendríamos una puntuación diferente. Si tenemos 6 o más puntos de ilustración, ganaríamos un punto de victoria, 1 de prestigio y perderíamos un ducado. 4 o 5, nada. Y 3 o menos, esto es un poco confuso, pero es 3 o menos puntos, que perderíamos un punto de victoria y un punto de felicidad. Después miraríamos el prestigio. En primer lugar, por cada noble en la corte puntuaríamos. Imaginemos que tenemos estos 3 nobles. 1, 1, 1 serían 3 puntos. Después serían puntos de prestigio de la reina. La reina nos fijamos que esta tiene 2, pues sumaríamos 2 puntos de prestigio. La amante real generalmente nos va a restar puntos, aquí nos restaría un punto de prestigio. Y después añadiríamos o restaríamos los puntos que hemos ido anotando durante el turno, con estos marcadores, tanto positivos como negativos, que pueden ser fortificaciones construidas, guerras ganadas perdidas, asentamientos construidos o perdidos, influencia obtenida o perdida por eventos, la bancarrota, hijo legítimo con vida, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo lo que hayamos acumulado lo aplicamos. Y entonces venimos aquí y aplicamos. ¿Que hemos sacado 8 más puntos de prestigio? Pues ganamos un ducado y 2 puntos de victoria. ¿Que hemos sacado de 4 a 7? Un punto de victoria. ¿Que hemos sacado 3 o menos? Perdemos 1 de felicidad, perdemos un ducado y perdemos un punto de victoria. Y finalmente iríamos a mirar la felicidad del rey y obtendríamos los puntos que hemos ido obteniendo durante el turno, que eran 1 por nacimiento de cada hijo bastardo varón. Después sumaríamos los puntos de felicidad que nos aporta la reina, en este caso nos aportaría 1. Los puntos de felicidad que nos aporta el amante, que en este caso serían 2, como podéis ver. Después, los puntos acumulados, que acumularemos con estos tokens positivos o negativos, por victorias o derrotas en guerra.
Si el prestigio es 4, acordaros que alteramos la felicidad del rey, o sea, pondríamos estos tokens para acordarnos, aunque lo hagamos en este momento, pero bueno, -1 si el prestigio es 4 o menos, -1 si la ilustración tiene 3 o menos, -1 si en este momento no hay hijos reales, si en este momento no hay ningún hijo real. Recordad que hemos retirado los bastardos, o sea, tienen que ser hijos legítimos. Perdemos un punto de felicidad y -1 por la muerte de herederos, amantes o reinas. Sumaríamos estos puntos y miraríamos esta tabla. De nuevo, 5 más puntos de felicidad, más un punto de victoria menos un ducado, 4 puntos de felicidad, no pasa nada, menos 3 puntos de felicidad, perdemos un punto de victoria. Y ya habríamos recogido todos los puntos de victoria. Aquí, si acabamos el escenario, pues miramos la tabla a ver cómo nos ha ido. Y sobre todo, si la felicidad del rey llega a 0, representa que el rey muere y perdemos la partida instantáneamente, ¿vale? O sea que la felicidad del rey es súper importante que no llegue a 0 en ningún caso. Como última cosa del turno, podemos deshacernos de nuestro válido, si no nos interesa por lo que sea. Podemos cambiarlo por un noble de la corte, por un cargo, por alguien que está mandando un ejército y colocarlo en el lugar correspondiente. Y el válido que es reemplazado lo eliminamos del juego. Vamos a ver el memorial secreto. Esto es una relacional para el modo de un jugador, pero es obligatorio para 2 jugadores. No entraré a fondo en 2 jugadores, simplemente tenéis que saber que uno llevará al rey y otro llevará el válido. Y os vais a repartir un poco los roles y en función de los puntos de victoria que se van a repartir los puntos de victoria y va a haber un ganador. Pero sí que es verdad que, bueno, en caso de que vaya todo muy mal, pues van a perder los 2. Pero es obligatorio el uso del memorial secreto. El jugador que lleva al rey llevaría el memorial secreto de su majestad y el válido, llevaría el del consejo. Entonces, aquí tenéis que tener en cuenta que si jugamos un solo jugador, lo que vamos a hacer es coger una carta de cada una al azar. No vamos a saber cuál es. Y no vamos a revelar una de las 2 cartas, la que queramos, hasta el segundo turno. Entonces, cuando saquemos una, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a tener un objetivo y entonces aquí nos va a marcar en negro los puntos que nos va a restar si no la cumplimos, en rojo los puntos en partidas cortas que son de 4 turnos y en blanco los puntos que nos da en partidas largas de 8 turnos. Tened en cuenta que en el caso del solitario, si no cumplimos las misiones, podemos perder la partida, entonces cuidado con eso. Y al tercer turno vamos a revelar la otra carta. Y vamos a tener estos 2 objetivos. Ya os digo, en el caso de la partida cooperativa o de 2 jugadores, cada uno va a tener una de las cartas. En el caso del solitario, vamos a tener las 2, un solo jugador. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este Rey Planeta, como me ha gustado a mí, este juego de NAC. Y nada, cualquier duda, cualquier cosa que haya explicado mal, lo escribís en los comentarios. Quería darle las gracias también a Javi de Null por la ayuda que me ha prestado para la revisión del juego. También a Iván Notario, que ha hecho la revisión del vídeo. Y nada, ya sabéis, darle al like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!